Muchas gracias, querida Yu, hermana de tantos tránsitos. Hace muchos años que nos conocemos y bueno, aquí en Colombia tú sabes que esta es también tu matria, ¿no? Tu útero vital de muchas resistencias y de muchos procesos. Muchas gracias a Capas por la invitación y a todas y todos los que están allí escuchando en estos momentos. Pues bienvenidos a este espacio, más que nada para abrir caminos y reflexionar sobre algunas temáticas en relación con lo que pues, yo he titulado Ecopoéticas del Navío en el pasaje medio, lo que se ha llamado el Middle Passage. A mí me gustaría iniciar con poesía y quisiera ponerles a ustedes, quisiera leerles un verso corto de una escritora que se llama Nancy Morejón, que es una poeta afrocubana, también activista y mujer lesbiana, es una excelsa escritora de las mayoras. Ella inicia uno de sus poemas reconocidos, Mujer Negra, publicado en 1975, de esta manera. Vamos a reflexionar sobre estas palabras, parece importante la poética aquí. Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla, pero no olvido el primer alcatraz que divisé. Este epígrafe de Mujer Negra de Nancy Morejón, una de las voces afrocaribeñas más prolíficas de las llamadas narrativas de la libertad de la esclavitud transatlántica, como diría Paul Lovejoy, retoma la metáfora del barco esclavista, ¿no? Como un lugar de memoria. Memorias que son traumáticas y a la vez fundacionales, diría Dominique Lacapra, ¿no? Pero cuyo único dispositivo es el océano que lo oxida, que lo desintegra todo, que lo hace inasible, que también lo hace irrecuperable. Y sin embargo, diríamos, ¿no? Paradójicamente, el océano como memoria y la memoria como océano que propone este poema opera, entonces, como un mecanismo para recordar el trauma del sujeto esclavizado, de la sujeta esclavizada. Son lugares y tiempos de desmemoria que articulan el entretejido del pasado con el presente. Son archivos residuales que, como toda imaginación oceánica, se mueven, porque no son fijos, no son estables, ni admisibles en la historia material, pero al mismo tiempo entonces trabajan con una suerte de acumulación de restos que cobran vida, modulando una particular red de fragmentos que afectan, ¿no? Lo que el poema connota, en mi manera de ver, es el imperativo de recordar, de memorizar, de la memoria no es convocada aquí. Aún así, aunque no haya acceso posible al pasado esclavista y de la sujeta esclavizada, en el caso de la voz lírica del poema, que es una mujer negra además, no hay retorno a las historias compartidas íntimamente. No hay manera de mirar qué sucedió exactamente allí porque no tenemos el testimonio oral de esas mujeres, ni la comunicación entre esclavizados y esclavizadas, entre madres e hijos e hijas, entre amantes o entre hermanos y hermanas. No hay un archivo que funcione y garantice la inteligibilidad del trauma y del sufrimiento. El poema nos trae al pasado esclavista desde el presente. Es un presente abierto, ¿no? Con todas sus puertas, y funciona como un índice de lo que no está, de lo que falta y no se puede recuperar. Y es en esa condición de acumulación y dispersión donde emerge la memoria, hecha trizas de la esclavitud. O sea, esos versos significan cómo el tiempo personal cambiante y el contenido de la historia, el ser una mujer negra, el género además, sus emociones e intimidad, la desolación y el olvido, nos plantean preguntas incómodas sobre la memoria, sobre cómo se debe abrir, sobre cómo se debe contar, la capacidad además de los escritores y escritoras, sobre todo de las mujeres negras, de reinventar, de reescribir, de resucitar las historias de la esclavitud. Y me quiero ir por allí porque a mí me parece que es un tema fundamental cuando hablamos de ecopoéticas del navío, ¿no? O sea, de esa transición en el barco. Y
Yo quisiera situar una preocupación aquí que me parece importante. Mayormente los estudios de la historiografía transatlántica se han dado de la mano de hombres. Y de hecho mencioné dos anteriormente. Pero ahora yo quiero mencionar a una académica y escritora afroamericana que se llama Saidiya Hartman. No sé si son familiares con esta autora. Y ella está dentro de esa tradición de historiografías feministas negras que cuestionan la noción de archivo como un sitio de poder. En lugar de ser, por ejemplo, simplemente un depósito de hechos empíricos que flotan libremente y que muchas veces necesitan ser levantados por la página del investigador o la investigadora. Todo lo contrario, para Hartman la historia o la relación del historiador y la historiadora con el archivo es paradójica, porque expone las condiciones epistemológicas de posibilidad, pero también de fracaso. No podemos llegar a esas historias íntimas de las mujeres negras durante ese tránsito por el océano, ¿no? Y Hartman identifica varios desafíos metodológicos críticos a los que nos enfrentamos cuando pretendemos escribir historias de las vidas de las esclavizadas y esclavizados, argumentando que el archivo de la esclavitud es una sentencia de muerte, una tumba, una exhibición del cuerpo violado y un inventario de bienes. Incluso ella dice, es hasta un tratado médico sobre la gonorrea, de cómo se enfermaban los cuerpos negros. Incluso cómo se les llamaba puta, con esa expresión a muchas mujeres negras, porque eran violentadas desde los barcos. Entonces hay un gran asterisco en la narración de la historia. Entonces, Hartman lo que dice es que hay una dificultad para intentar narrar nuestra intimidad con la vida de los muertos y de cómo ejercitar nuestro presente interrumpido por el pasado. Y ella dice que nos convoca a recuperar cualquier rastro debajo de la fuerza aniquiladora de esos archivos hegemónicos. Entonces, para hacer frente a las degradantes y obscenas descripciones que abruman la lectura sobre la trata transatlántica, y vayan pensando en sus imágenes de infancia, ¿no? Lo que leímos en los archivos iniciales, cuando vemos imágenes de barcos, que no traje aquí por falta de tiempo, pero pensemos en esos cuerpos acumulados, muchos cuerpos, como si fueran ganados, cuerpos como si fueran animales, desposeídos de humanidad, juntos todos y con caras abrumadoras, preocupantes, tristes, desoladoras. Estos seres que parecen no tener un dios, una diosa que los proteja. Entonces, ella dice que la tarea más difícil entonces, dadas las condiciones de cómo se ha representado, cómo se ha mostrado las historias de las mujeres y hombres negros durante la trata transatlántica, esa travesía por el Atlántico, es sumar entonces las vidas enterradas bajo una poética, quiero decir, excavar sus etimologías enterradas. Y aquí hay un trabajo de seguimiento de huellas, de reunión de restos, así como cuando hacemos un ritual por el cual los muertos son reintegrados en el ciclo del tiempo. Pensemos en esos rituales, ¿no? Cuando nosotros sembramos los cuerpos de nuestros seres más queridos, los sembramos bajo los árboles para que renazcan. Es un ejercicio ritual y me gusta Hartman por eso, porque da una dimensión humana a los estudios de archivos de cuerpos negros sobre el Atlántico. Por eso ella se preocupa por esa omisión de los cuerpos y las voces de las mujeres negras en el pasaje medio. Una misión que ha sido realizada primero por los capitanes de los barcos y luego repetida y confirmada por el ímpetu cuantitativo de la erudición histórica. Hay una tendencia a contar los cuerpos. Murieron tantos durante los barcos, eran tantos cuerpos. Entonces, siguiendo una línea de la que propone Edward Glissant, él sugirió una especie de poética de la relación, ¿no? Que emerge con las trayectorias del imperio, que emerge precisamente con una preocupación por la dominación, por la esclavitud, por la violencia de las plantaciones para abolirlas. Y esta es una poética disruptiva, ¿no? De las prácticas críticas del archivo, que podrían permitirnos no solo captar el significado del pasaje medio, de quienes lo experimentaron, pero también para comprenderlo más propiamente como un conducto, más como una fuente, como más allá de una comprensión visceral de algo así que decimos como jeroglíficos de la carne, ¿no? De la flesh, de la carne negra, ¿no? Que huele a humo muchas veces.
que parece quemada precisamente por los archivos. Entonces, Saidiya Hartman lucha con ese borrado de los asesinatos en varios de sus textos de dos mujeres negras. Yo quiero que nos concentremos en la metodología, cómo lo hace ella. Ella se topa con unos archivos. Habrían dos mujeres negras anónimas, como siempre en estos archivos, sin nombre, en uno de los barcos de esclavistas que cruzan ese infame pasaje medio. Dos mujeres negras entonces que permanecen a bordo del barco, como más o menos como una especie de notas de pie de página, fantasmales, que flotan debajo del texto, así como lo pone ese poema Song de Norbussy Philip, un poema bellísimo que recomiendo, que se titula Song, que es juega doble, ¿no? Song de canción y también es el nombre del barco. Y admitiendo entonces que está cansada de contar historias basadas en cuartos vacíos, en silencio y vidas reducidas a la basura, entonces ella se pregunta, ¿qué hacemos nosotros y nosotras las investigadores? ¿Cómo sacar entonces provecho de ese archivo? Cuando vamos al archivo y de repente estamos buscando historias de mujeres negras, como lo hizo Mayra Santos Febres, por ejemplo, en Fe en Disfraz, una novela muy celebrada de esta escritora afro-puertorriqueña, afro-boricua. Estamos frente al archivo, y también lo hizo Yolanda Arroyo Pizarro en Las Negras, ¿no? Ese famoso libro de cuentos, en donde efectivamente acumula historias de mujeres negras para precisamente darle un giro. Entonces Hartman señala que en búsqueda de eso no existe una narración autobiográfica de una mujer negra, cautiva, que haya sobrevivido al pasaje negro. Todas las historias son como de vencimiento, ¿no? Todas se murieron, parecen no estar con vida. Y entonces ella comienza a escribir sobre una niña que fue torturada hasta la muerte en un barco de esclavizados del Imperio Británico. Posiblemente fue torturada porque se había negado a bailar desnuda para el capitán. La muerte de la niña, de esta niña negra, intensificó en ese tiempo el debate en Inglaterra sobre la abolición de la trata de esclavizados. ¿Cuál es la óptica de Hartman sobre ese relato? Ese relato que recrea el brutal asesinato y todos los juicios que siguieron. Entonces ella comienza a mencionar a la cautiva, a la mujer esclavizada, ¿no? En la que en los documentos legales se hace referencia como Venus. Ella se llama Venus. Al final lo que Hartman decide es el objetivo de no solo de recuperar o redimir a las mujeres negras muertas, sino crear una imagen más completa de sus vidas. Algo así como cuando uno trabaja en Zoom, ¿no? Que uno comienza a ampliar la imagen hasta ver con mucho detalle elementos que se le han pasado a los historiadores hegemónicos blancos de los archivos sobre la trata transatlántica. Lo que ella plantea es una ruptura contra esa violencia de los archivos coloniales, donde figuramos como referentes secundarios, salvo, por ejemplo, en casos de compraventa en los que tenemos acceso a los registros esclavistas o a los protocolos notariales de compras de vidas esclavizadas, que casi todo el mundo tiene acceso a un documento público si uno busca los archivos, ¿no? Y en donde aparecemos como bienes fungibles. Estos archivos del comercio de esclavizados a lo largo del mundo atlántico moderno temprano, tradicionalmente se han esforzado por registrar las rutas de esclavizados. Muchas veces aparecen fechas conmemorativas, números, cifras de esclavizados en los libros de contabilidad, y acaban en gran medida erigiendo un pasado desencarnado. Entonces, el apego a los dictados, ante el apego de los dictados de esta cuestión cuantitativa que amenaza con aniquilar la vida, los cuerpos, las memorias de las esclavizadas y sus descendientes, que son actores principales de esta historia, Hartman se pregunta, y estas preguntas también las dejo abiertas para el público, porque me parece que es muy importante preguntarnos, ¿cómo se puede humanizar la trágica historia de las y los africanos esclavizados en el mundo atlántico moderno para traducir las estadísticas en personas? ¿Sí? ¿Cómo podemos confrontar, como lo hace Hartman, la escasez, el ocultamiento y la dispersión de archivos en torno a la esclavitud y la oficialización de la memoria de esta misma bajo el manto de ciertas políticas estatales de memoria?
Es posible encontrar variadas formas de violencia sobre estos cuerpos negros en la esclavitud moderna, que crearon condiciones sistemáticas por las cuales se vuelven invisibles, mutilados y difíciles de alcanzar, y cómo entonces se vuelve a visitar esa escena del sometimiento sin replicar, óigase bien, la gramática de la violencia. ¿Qué podemos hacer para no replicar? ¿Cómo no caer en la trampa de la gramática de la violencia? Entonces, ¿qué hacer ante la decisión y la frustración que muchas veces enfrentamos como investigadoras, caracterizadas por el silencio archivístico, ¿no? Las omisiones, las distorsiones que son intencionales, ¿no? Es presentar deshumanizadamente estos cuerpos. ¿Cuándo es posible encontrar un soporte adecuado para esta memoria vaciada de la esclavitud? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, compañeras y compañeros? ¿Cómo aprendemos sobre la esclavitud a partir de lo que no sabemos? ¿Cómo podemos reconstruir los grandes silencios históricos, esos puntos suspensivos? ¿Cómo restaurar historias menores, microhistorias? Porque aquí tiene que ver la microhistoria, ¿no? Que es muy importante, de lo que se escapa, de lo que nunca conoceremos. ¿Cómo podría entonces estas fuentes cambiar las ideas preconcebidas sobre las personas esclavizadas? ¿Y cuáles serían entonces los dispositivos narrativos? ¿Y qué dispositivos narrativos podrían restaurar y revitalizar esa memoria? ¿Cómo podríamos desafiar entonces esa tradición documental de las fuentes históricas disponibles en torno a la esclavitud? ¿Cómo podríamos resistirlas? ¿Cómo dislocarlas? ¿No? Como cuando uno tensiona un hueso duro. Entonces, debemos buscar, para poder responder estas preguntas, debemos buscar nuevamente conexiones con formas imaginativas de reconocer la continuidad de vidas que han sido suprimidas, omitidas o silenciadas, tanto dentro como fuera del archivo. Y para eso hay que hacer un trabajo de memoria. Eso es absolutamente determinante. Yo creo que aquí es absolutamente fundamental poder pensarnos en estrategias distintas, ¿no? Insistiendo en la conciencia y la necesidad del trabajo, ¿no? El aire del pasado que ha enmohecido con ese olor añejo, el papel frágil, ¿no? Llevar al lector a visualizarse como historiador, ¿no? Frente a lo que está oculto debajo de las superficies de los documentos legales, ¿no? Por ejemplo, el caso de una mujer negra esclavizada, olvidada desde hace mucho tiempo. ¿Quién era ella, no? Y Harman, y esto es muy importante, ha categorizado ese dispositivo de encuadre como algo que ella llama la fabulación crítica. Esto es lo que se llama la imaginación histórica. Y esto puede considerarse una forma de poética histórica de narrar las vidas de las personas esclavizadas, ¿no? Combinando entonces los tiempos pasados, qué traían, qué sabían, cuáles eran los saberes de las y los esclavizados, que los llevaron en el barco. Esos saberes, esos dioses y diosas, esos muertos, esos ancestros y ancestras acompañaron el barco, estuvieron allí. ¿Cuáles eran ellos? ¿Cuáles eran esas energías, esas fuerzas de luz que acompañaron a esos cuerpos? Y cómo podemos incluso explorar el presente, explotando capacidades, por ejemplo, del subjuntivo, que es un tiempo gramatical en español que expresa dudas, pero también deseos y posibilidades. Cómo explorar tiempos históricos que nunca antes se habían incluido dentro de esa búsqueda de objetividad que muchas veces falla en la historiografía tradicional, ¿no? Que dan por sentado, encontramos tanto en tiempo, en modo indicativo. ¿Qué tal el modo subjuntivo? Podría ser, parecería que interpretaríamos que esos tiempos pueden dar un registro distinto de inacabado, de sinfín, y eso es un enfoque de escritura contra el registro histórico tradicional, que intenta entonces reordenar la gramática epistemológica del archivo. Eso es una manera de nosotras convertirnos en una especie de escritores, ¿no? de crear una ficción, pero a la vez de recrear una escena, ¿no? Maniobrando el tiempo también. Aquí estamos jugando también como historiadores e historiadoras, como investigadores e investigadoras, que somos capaces de convertir en collage y en palincesto una realidad. Porque esas realidades son palincésticas, entre ellas hay todo un nexo y unas relaciones, ¿no? La idea es poner en peligro el hecho el estado del hecho, como dice Harman.
desplazar la cuenta recibida o autorizada e imaginar lo que pudo haber sucedido o lo que pudo haberse dicho o pudo haberse hecho. La intención entonces de esta práctica no es solamente dar voz a la esclavizada, al esclavizado, sino más bien imaginar lo que no se puede verificar, que son las espiritualidades, que son las intimidades, que son los gritos, los llantos, que son esas voces hondas de la gente negra que atravesó el Atlántico, ¿no? Y más allá de la idea, y en eso estoy un poquito confrontada con lo que llaman la muerte social, ¿no? Del esclavizado y la esclavizada. Yo no le declararía la muerte, con todo y que hay una travesía por el Atlántico que aparenta ser una muerte, pero aquí no hay un muerto, aquí no hay un muerto social. Aquí hay un ser que viene acompañado espiritualmente. Aquí hay un tiempo que es distinto, ¿no? Si nosotros explotamos las capacidades del subjuntivo, que es ese tiempo gramatical en español que expresa deseos y posibilidades, nosotros podemos desestabilizar lo que es cognoscible. Podemos socavar la espaciotemporalidad central de la sintaxis colonial, como una especie de contraficción del tiempo en los archivos, ¿no? Y le damos relevancia a los sentimientos, como que desenfocamos en una mirada que tiende a objetualizar el cuerpo negro y nos enfocamos en las intimidades, en el cuerpo negro, ¿no? Que generalmente dejado de lado, ¿cierto? Y la apuesta entonces es por un contrahecho, ¿no? Un hecho que el archivo busca ignorar, busca imaginar, busca repudiar, ¿no? El detalle de lo que no se quiera ni animar, de lo que no quiere ser narrado. Y ahí yo quisiera destacar, por ejemplo, que a mí me parece fundamental aquí, ¿no? La capacidad de la fabulación crítica como ejercicio de lectura y de escritura de nuestro presente interrumpido por el pasado, hacia la visualización del futuro anticipado como un estado libre, fuera de los términos de un sentido que ha dejado de tener sentido. Entonces, uno se da cuenta, por ejemplo, ¿no? Que en rastreando estos versos de Nancy Morejón, ¿no? Hay más o menos como una suerte de demanda, ¿no? De mar abierto, ¿no? Que desafía y disloca todas las formas de cosmologías y cosmografías, ¿no? Y la idea de un relato histórico que deja de lado la pregunta difícil sobre quién es el autor de esta experiencia. Entonces, me parece importante por eso esta cita, porque yo creo que se sitúa en un navío abierto, ¿no? Que al mismo tiempo es el hábitat de los esclavizados y de las esclavizadas, y que aunque sabemos que la travesía por el Atlántico Negro desafió y dislocó esas cosmografías y ecologías africanas, ¿no? Ya que el reino sin tierra de las profundidades del océano, por ejemplo, no figuraba en las sociedades precoloniales, así llamadas del África Occidental, como un dominio de los humanos en oposición a lo divino. Sin embargo, considero yo, ¿no? Cómo Nancy Morejón coloca el barco y ese paisaje de mar, ¿no? Donde se puede vivir la vida también, ¿no? Donde el mar representa ese oxímoron para los cautivos, física y metafísicamente. Se navega entre la vida y la muerte, pero no solo la muerte como se ha presentado, ¿no? Lo que precisamente quiero considerar es cómo el mar, entonces, para estas poéticas y para esa relación con los esclavizados, que es otra manera, otra forma de construir dialécticas sobre la travesía por el Atlántico, es otra manera de fabular. Es tanto un archivo material de cuerpos, pero también archivos inmateriales, ¿no? Por ejemplo, ancestros, eguns, que son los muertos, ecobios, que son compañeros y compañeras de barco que ya fallecieron, ¿no? Dioses y diosas africanos, ¿no? Entonces, más allá de ser una tumba submarina de los ahogados, donde todo se disuelve, sin embargo, también todo nace. Y aquí, por ejemplo, creo que es muy importante retomar lo que ha sido la tradición
del pensamiento afrocaribeño, ¿no? Derek Walcott, por ejemplo, cuando habla de el mar es la historia, the sea is history. Habla sobre el mar como topos, como red de significados conectados al tropo geográfico sobre el cual se desarrolla esto que se ha llamado la catástrofe de las esclavizados y esclavizadas, ¿no? Son odisea por el Atlántico, donde se produce una colisión con la historia. Y entonces el tropo del mar puede ayudarnos a nosotros a revisar cuando encontramos archivos, ¿no? Como el mar muchas veces privilegia lo cíclico, lo iterativo, lo indeterminado. Va y viene, todavía huelo la espuma de mar que me hicieron atravesar. Ella se está colocando desde el presente, todavía además con ese adverbio que es perenne. Es como si ella no hubiera dejado de ser esa esclavizada, pero a la vez con una rendición de ese presente para la construcción de una mirada sobre que no es lineal, que no tiende a ser progresiva y precisa, pero que también es transversal, como si esas corrientes submarinas de múltiples direcciones tuvieran una especie de recorridos rizomáticos, ¿no? Siguiendo la poética de la relación de Glissant. Entonces hay un movimiento que se produce cuando las olas barren la arena y vuelven una y otra vez como la marea. Y esto es lo que por ejemplo, intelectuales como Glissant, como Camus Brathwaite, que es un escritor barbadiense, afro-barbadiense, o el mismo George Lamming, ¿no? En sus intentos por restablecer ese mundo, han llamado ontologías relacionales, ¿no? Como Arturo Escobar también la ha denominado a esto, ¿no? Porque en ese mundo del archivo, cuando tenemos el archivo, hay que tener en cuenta que también debemos involucrar los minerales, los moluscos, los nutrientes, las algas, los pájaros, las plantas, todo lo que en la visión del esclavizado pasó en ese recorrido por la trata transatlántica. ¿Cuáles eran las miradas sobre ese universo, no? Y también destacar, por ejemplo, cuál fue la relación de los pueblos africanos cerca del mar con los ríos, con las aguas, que es muy compleja y difícil de descifrar, pero que en primera instancia podríamos decir que el mar fue ese lugar donde habitaron los espíritus de los ancestros y ancestras, desde la perspectiva Congo o de los embundos, por ejemplo, y que muchos rituales que tienen lugar en relación con el agua y su veneración están estrechamente ligados con la noción de este líquido vital que pertenece a los cielos, a los mares, a los ríos. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese primer imaginario oceánico de parte de los esclavizados y esclavizadas en los barcos sobre el mar, ¿no? Cuando el mar, al menos para los Yoruba, es el espacio del agua que nos engendró, que nos trajo la vida. ¿Cómo podríamos nosotros entonces revivir eso si investigamos los archivos y eso no está? ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, yo tendría que irme a investigar un poco, ¿no? Que el mar también es llamado Iyami o Shoronga, ¿no? Que es madre devoradora, arrastradora de cadáveres de los esclavizados que los blancos tiraban a la borda, pero también el mar es un espacio de producción, es un espacio de entrañamiento, es un espacio de transformación. Entonces, aquí hay unas cuestiones muy importantes que analizar y en el cual recrear la historia. Yo, por ejemplo, ¿qué haría yo? Desplegaría imágenes, representaciones sobre, con y desde el mar, que se convierte en ese agua que cruzamos. El agua donde quedaron los huesos de los antepasados que no llegaron al destino de la América. Yo tendría necesariamente que analizar la posible vida planetaria en ese cruce por el Atlántico. Cómo ver esa relación de los esclavizados y las esclavizadas, de esas aguas que también son curativas, que son cuerpos, memorias, y que sintieron la presencia, por ejemplo, para el caso Yoruba, del reino de Yemayá, y los poderes arcanos, que fueron esas corrientes vivas. El mar, en la visión Yoruba, por ejemplo, tiene Ashe, que es el aliento divino presente en muchos otros espacios naturales, como por ejemplo los vientos, las nubes, como he mencionado, las rocas, las montañas, las hojas, las plantas, las hierbas, los animales,
los instrumentos musicales también tienen SH. Entonces la pregunta es, si el mar tenía SH para esos pueblos Yoruba, para el pueblo Congo, Bantú, ¿qué significó ese mar durante la travesía por el Atlántico? ¿Será que los esclavizados y esclavizadas convocaron a esos reyes? ¿Cómo los llamaron? ¿De qué manera podríamos nosotros de alguna manera estirar el brazo para abrazar esa memoria? Es la pregunta que me hago, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros ensamblar nuestros análisis con algo que hemos llamado la marialéctica, que es la dialéctica del agua? Cómo entender los vocablos del mar, siguiendo a Glissant, ¿no? En ese pensamiento archipiélago, ¿no? De la geografía de los barcos. Cómo volvemos a esas corrientes de agua, ¿no? Y imaginar el flujo de la memoria que reconfigura la identidad y la imaginación histórica. Entonces yo estoy, digamos, situada en esa especie de travesía ecopoética del barco, por eso, ¿no? Porque sirven en el presente como un trabajo para comprender ese pensamiento sobre el agua, ¿no? Esas primeras escrituras negras que dejaron esos cuerpos esclavizados sobre el Atlántico Negro. Y es una manera de entenderlas también como ecologías afectivas de la resistencia por el pasaje medio, que estructuran la superposición material, espacial y temporal, que también articulan lo fenomenológico, lo imaginativo, lo performativo, ¿no? Ahí es donde yo me sitúo, más que entender cuerpos como carnes ennegrecidas por el proceso de transformación del fetichismo en mercancía. Y ahí no sé si ya estoy sobre el tiempo, ustedes me dirán, pero me gustaría cerrar con una última reflexión, ¿no? Sí, Dina, puedes. Tienes Okay. Tienes unos 5 minutitos más. Perfecto, muy bien. Okay. No quiero darle paso también a las preguntas. Mi argumento entonces es que a pesar de las disonancias que produjo la esclavitud y en discrepancia entonces con el punto de vista apocalíptico occidental, que considera al mundo como un lugar de penurias y sufrimientos, a mí se me hace, ¿no?, que si nosotros situamos desde una investigación, desde una fenomenología, de los ancestros o de los espíritus, para dialogar con Hegel a la inversa. Nosotros podríamos proporcionar un impulso para pensar sobre el estatus ontológico de la conciencia y del cuerpo y de las subjetividades a través del tropo del esclavizado o de la esclavitud durante el pasaje medio, dislocando la idea de abyección, el sujeto abyecto, ¿no? Y lo que haríamos es una intersección de la experiencia individual y colectiva, la intersubjetividad o la intercorporeidad, que conduce a la encarnación de una memoria histórica más compleja, más espiritual sobre el Atlántico Negro. Desde mi perspectiva, esta especie de fenomenología de los ancestros en una ecopoética del navío es una forma poética de encarnación, ¿no? Es una forma poética que se podría emplear recurrentemente, ¿no?, como un sitio crucial para producir conectividad y relacionalidad desde la poética de la relación de, por ejemplo, de Glissant, ¿no? Enfocándonos en qué, en la percepción sensorial, en el afecto, en la materialidad de los espíritus como un medio para construir territorios de memoria sobre el mar. Y es un enfoque que nos acerca a la esclavitud con un navío, a través del navío, ¿no? Contribuye a desafiar entonces los binarios persistentes en los estudios tradicionales de la teoría social y cultural, herederos de los modelos de interpretación occidental cartesianos en torno a lo material versus invisible, lo visible e invisible, lo racional, lo irracional, lo secular, lo sagrado, lo factible, lo especulativo, lo uno mismo y lo del otro, la mente y el cuerpo, la carne y el espíritu. Para mí es un proceso que permitiría que envuelve a los esclavizados y esclavizadas dentro de un mundo espiritual interconectado, una especie de intersubjetividad atlántica negra más amplia, que opera más allá del tiempo lineal y supera el espacio tan
vamos a decir, tan vetusto del barco, ¿no? En ese otro tiempo y espacio podríamos separar simultáneamente una especie de tecnología espiritual del recuerdo del pasado desde el presente para proyectar un futuro sobre una presencia de ancestros y orillas y deidades que están allí para comprometerse en un proceso de comunicación metafísica con fuerzas divinas y que acompañaron a esos cuerpos negros, ya no adyectos, ya no objetualizados, en su proyecto de sanación y de liberación física. Muchas gracias.